El conflicto del transporte en Córdoba que tiene en vilo no solamente a la capital provincial, sino ya se ha convertido en una noticia nacional de fuerte impacto por lo que ha significado durante largos días que más de 300.000 cordobeses se quedaran sin el servicio básico, pero también en lo que tiene que ver con un reclamo de mejoras salariales, una disputa interna en la UTA y las consecuencias políticas que genera un conflicto de estas características. Estamos junto a la diputada de Cambiemos, Brenda Austin. ¿Cómo le va, Brenda? Buenas tardes, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? En el Congreso Nacional, de hecho, hay un proyecto, usted nos señalaba, del diputado Diego Mestre, que también se está debatiendo para tratar de convertir el transporte en un servicio esencial, que al menos haya una emergencia ante situaciones de estas características. Sí, exactamente. Es un proyecto ya del año 2014 que por distintas razones no pudo ser tratado en el Congreso, sobre todo por que hay muchos diputados de extracción sindical, ¿no? que entendían, digamos, que no querían avanzar en esa iniciativa. Y hoy, frente a este contexto, lo que vemos es que es indispensable tener un marco legal que nos permita resolver situaciones como estas. Ya lo decía la OIT, en el sentido de que si bien está taxativa la enumeración de ante qué casos debe garantizarse una guardia mínima, como en los hospitales, como es, por ejemplo, la provisión del servicio de energía, de gas, en este caso, cuando vemos un conflicto tan fuerte como el que está atravesando Córdoba, de una huelga ilegal de más de 8 días, obviamente que necesitamos garantizar servicios mínimos, ¿no? Porque ya no estamos hablando de los derechos de los trabajadores de las empresas de transporte, sino de los derechos de los cientos de ciudadanos que diariamente se transportan a través de los colectivos, que no pueden acceder a los hospitales, que no pueden acceder a la educación, la universidad que tuvo que suspender sus clases, la pérdida de días en las escuelas, las dificultades también de la gente que está perdiendo días laborables, que sufre descuentos. ¿Cuál es el concepto del servicio mínimo? Porque en cuanto no se contrapone con el derecho a huelga, por ejemplo. Bueno, justamente lo que busca, y esto siempre en el marco de las distintas disposiciones que viene teniendo la OIT, que es la entidad internacional, digamos, que va a regular esta situación, que tiene que ver con garantizar un servicio mínimo, una prestación mínima indispensable para que no se vulneren otros derechos, es decir, garantizar el derecho a huelga, pero que se garantice un funcionamiento mínimo. En algunos casos se establece que sea del 30%, del 20%. Eso deberá terminar de discutirse tanto en el Congreso de la Nación el día de mañana como en la legislatura provincial el día miércoles. Pero además hay otro tema en cuestión que tiene que ver con recuperar el Estado de Derecho en Córdoba. Ustedes saben, seguramente lo habrán visto, que la huelga fue declarada ilegal, que se convocó a conciliación obligatoria y no se cumplió, que la UTA nacional, es decir, el amparo del propio gremio a nivel nacional de los choferes, les pidió que acataran la conciliación, que volvieran a trabajar, que ya no podían resguardar ellos la fuente de trabajo porque estaban ante un ilícito. Entonces, realmente la situación es grave porque en el medio de todo esto hay una disputa gremial en lo que es la conducción. Diputado, también no hay un déficit político, porque la interna de la UTA se conocía desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se intervino antes? ¿O se buscaron los recaudos antes para evitar que esto estallara de la manera que estalló, ¿no? Porque hay también, a la par de intereses gremiales, decisiones que son políticas, empresarias. El transporte en Córdoba lleva mucho tiempo de dificultades. Bueno, justamente esto era una de las cuestiones que hoy discutíamos en la reunión que convocó el gobernador, el intendente, con todos los legisladores. La larga historia que tiene el problema del transporte en Córdoba, ¿no? Si nosotros nos remontamos ya a la década de los 70, donde UTA Córdoba obtuvo algunos beneficios respecto de sus compañeros trabajadores de otras provincias, donde tienen 7 horas, es decir, tienen 1 hora menos de trabajo, tienen un sueldo más alto, y esto se traduce finalmente en un servicio que es más caro para todos los cordobeses. Pero como bien vos decías, el desafío es normalizar el gremio, porque acá nadie está en contra de los derechos de los trabajadores, ni mucho menos, ni tampoco de la importancia que tienen los sindicatos y los gremios como un mecanismo para plantear los reclamos de los trabajadores. Justamente lo que se está pidiendo es encauzar dentro de lo que establece la propia legislación laboral, que es el gremio, la cabeza, es decir, no cualquier trabajador de manera autónoma el que puede declarar un paro y una huelga, y el que tiene la potestad de sentarse a negociar. Fíjese la paradoja que días atrás
días la UTA firmó un acuerdo tanto con la provincia como con el municipio y los choferes no lo acataron. Entonces, obviamente que es como usted dice, que hay que convocar para el llamado a elecciones para regularizar la representación, pero lo que no podemos es ser todos los ciudadanos de Córdoba rehenes de estas situaciones que en definitiva lo que están buscando es a ver quién se posiciona mejor de cara a una elección interna, de cara también a la injerencia de otros gremios que ven en la UTA un socio estratégico, de algunos actores del kirchnerismo, de algunos actores de la izquierda. Entonces creo que el desafío que tenemos por delante, sobre todo si queremos preservar la paz social, sobre todo si queremos preservar el Estado de Derecho, pero sobre todo si queremos preservar las fuentes laborales de los trabajadores y el sindicalismo como una herramienta también para defender a los trabajadores, necesitamos recuperar el cauce. Y esperamos que estas herramientas legales e institucionales que vamos a estar discutiendo tanto en la Nación como en la provincia puedan servir para esos fines. ¿Qué curso cree que va a tener este proyecto tanto en el Congreso Nacional como en la provincia? Porque hay que tener en cuenta que no es la primera vez que se plantea esto sobre los transportes. Bueno, la verdad que nosotros sabemos que el día miércoles para el caso de la provincia va a ser más sencillo poder lograr la sanción del proyecto, porque el compromiso lo asumió tanto el bloque de Unión por Córdoba como el bloque de Cambiemos, como algunos otros actores, digamos, que estuvieron presentes en la reunión. En el caso nacional, ustedes saben que Cambiemos, si bien es el bloque mayoritario, es minoría dentro de la composición de la Cámara, entonces el gran desafío va a ser conseguir el quórum para que pueda sesionar mañana la Cámara de Diputados. Uno imagina difícil, en un paro nacional, cómo hacer para garantizar un 30% en Capital Federal, por ejemplo, de transporte circulando, ¿no? ¿Quién lo garantiza eso? Sí, y también tiene que ver con esto, yo señalaba al comienzo la intervención de la OIT, ¿no? La OIT ha dicho en varias oportunidades, está claramente tipificado qué se considera esencial, digamos, nadie discutiría, por ejemplo, un hospital, la necesidad de contar con guardias mínimas. Pero a la vez también es importante analizar los conflictos en función de su extensión. No es lo mismo un paro de transporte de un día que un paro de transporte de 8 días. No es lo mismo para los ciudadanos, no es lo mismo para distintas situaciones de gente que perdió turnos en el médico, una trabajadora de call center que pagó más de 1.200 pesos en la semana para poder llegar a su trabajo porque si no perdía... le descontaban y corría riesgo su fuente laboral. No es lo mismo todas las clases que se han perdido, como decía recién, en las escuelas, en la universidad. Entonces, la extensión de un conflicto también hace a considerar cuándo un servicio es esencial. Y esto lo podríamos pensar en otros supuestos, como en el caso del servicio de la basura. No es lo mismo que no se recolecte la basura un día que no se recolecte 8 días. En el caso del transporte, el boleto en Córdoba es cada vez más caro. Hay subsidios al transporte del gobierno nacional y sin embargo la discusión parece centralizarse siempre más o menos en la misma cuestión. Pasajeros que no están conformes con la calidad que le brindan y choferes que piden mejoras salariales. Sí, indudablemente. A ver, del último tiempo a esta parte nosotros repasábamos hoy los números del corte de boletos en Córdoba que subió de 500.000 a 800.000 y eso da cuenta de que la gente ha decidido volver a empezar a utilizar el sistema de transporte, pero obviamente cada vez que pasa una situación como esta, cada vez que hemos tenido un día de paro, el uso del transporte colectivo baja, ¿no? Y eso justamente, bueno, es una de las cuestiones que hay que cambiar, porque tiene que ver con que la gente tenga garantizada la seguridad de que en tal horario va a ir a tomar su colectivo y el colectivo va a pasar. Y creo también que tiene que ver con la discusión que dábamos recién, que es por qué el sistema de transporte en Córdoba es más caro, pero además también cómo logramos un reparto de los subsidios nacionales en Córdoba, que sea en Santa más Fe, equitativo. muchas provincias más caro, diputada. Exactamente. Mucho en comparación en Buenos Aires, que esto puede tener con un legado del kirchnerismo, pero que el macrismo no ha corregido. Y que está ligado también en cómo se subsidia el transporte, ¿no? ¿A quiénes se subsidia? ¿De qué manera? ¿Por qué en Buenos Aires puede valer un 30% de lo que vale para un pasajero en Mendoza, por ejemplo, ¿no? Coincido, yo creo que es una de las discusiones clave que hace al federalismo también, es decir, cómo en la distribución de todos los tipos de subsidios
dejan de estar focalizados en provincia de Buenos Aires y en capital como si fuesen el gran elector. Que de hecho, digamos, al momento de una elección nacional, lo que tenemos que romper es esa mirada, digamos, de que se está pensando electoralmente y no en función de garantizar igualdad de derechos a todos los ciudadanos independientemente de la provincia donde habiten. El desafío es ese, el desafío es que cada vez logremos mejorar el esquema de subsidios en las distintas provincias argentinas, sobre todo en una ciudad como la de Córdoba, que es la ciudad que tiene el ejido más grande del país. Ya ha pasado un tiempo y no lo han hecho. Como gobierno, digo, el macrismo No, no yo creo que, digamos, se viene avanzando en esta línea, no suficiente para que hoy digamos que estamos en un grado de paridad, pero sí viene habiendo en distintos aspectos, no solamente en lo que son los subsidios del transporte, una búsqueda de equilibrar las compensaciones. Legisladora, el gobernador de Santa Fe, Liz Fitz, anticipa también un conflicto en la ciudad de Rosario y asegura que la cuestión está relacionada con un cambio en el otorgamiento de subsidios al interior. Asegura que la gestión pasada direccionaba para costear el 100% de los aumentos de los salarios y esta gestión lo hace al 70%. Bueno, yo entiendo que eso no es así, al menos en todos lados. Desconozco cómo ha sido en el caso de la provincia de Santa Fe. Vuelvo a decir lo mismo, creo que el desafío es lograr una distribución más equitativa de los subsidios. Formó parte de la agenda de la reunión de hoy, entendiendo también que hay cuestiones que forman parte de nuestras responsabilidades, tanto del gobierno de la provincia, de la ciudad, como de los legisladores, pero que ese es un capítulo que hay que abordarlo, porque si no es imposible que realmente los ciudadanos puedan tener un servicio que sea de bajo costo y de buena calidad. Pero además, se lo estaba diciendo recién, el caso de la ciudad de Córdoba es un caso atípico, porque tiene un ejido más grande, es decir, un tamaño más grande que el que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso hace que naturalmente, digamos, la prestación del servicio sea más costoso. Entonces, creo que el desafío, digamos, es de mediano plazo. Hoy obviamente estamos ante una contingencia que hay que resolver, que tenemos que garantizar que se restablezca el funcionamiento del servicio de transporte, que se restablezca la paz social, que se restablezca el Estado de Derecho, que cuando el Ministerio de Trabajo dicta una conciliación, empresarios y trabajadores se sienten a negociar, que cuando la justicia interviene también se acaten las normas, porque si no estamos frente a una verdadera anomia que no contribuye a nadie, no ganan ni los trabajadores, ni los empresarios, ni el Estado y mucho menos los ciudadanos. Se lo hemos planteado, por eso se lo consulto, diputada, a otros legisladores nacionales con los que hemos hablado, incluso en esta última instancia donde ha habido una suba de las dietas de los diputados, en esta cuestión de que cada uno de los conflictos de nuestro interior federal se terminan definiendo institucionalmente en Buenos Aires. Sí, no es momento también de comenzar a debatir que la centralidad de las decisiones no estén allí, que en algún momento estuvo ligada con o trasladar la capital o que el Congreso estuviera en otro lugar, lo que fuere, pero digamos, instancias que también federalicen la toma de decisiones, el lugar de las tomas de decisiones, porque si no terminamos pensando que un conflicto en Córdoba o en Rosario depende un poco del teléfono que se levanta en Buenos Aires, ¿no? Sí, no, digamos, en este caso tiene una particularidad, como bien lo señalaba usted, en el caso de la UTA, ¿no? Con la intervención nacional del gremio, que además es donde se han discutido las paritarias que establecieron la base del aumento de sueldo, que es uno de los puntos que genera el reclamo. Entonces, digamos, inevitablemente iba a terminar discutiéndose en el marco nacional porque lo que se está poniendo en jaque es la paritaria nacional. Pero a la vez también yo creo que este es un reclamo de vieja data del federalismo argentino. Hay proyectos presentados por algunos legisladores cordobeses, como Javier Preto, como Diego Mestre, en el sentido de declarar a Córdoba capital alterna, buscando también que la rotación, digamos, del ejercicio de la autoridad que muchas veces se centraliza y focaliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, se localiza allí donde está el asiento de las autoridades del gobierno federal, pero que en definitiva, digamos, eso pueda rotarse entre distintas ciudades, entre ellas el caso de Córdoba. Y creo que lo que tenemos que transformar fundamentalmente es la matriz de cómo entendemos el federalismo. Realmente dejar de pensar en un federalismo centralizado, donde parecemos cada vez más el funcionamiento de un país unitario, para lograr
un traslado de responsabilidades y competencias que a la vez tenga también el traslado de los recursos que hacen falta. Porque de nada sirve que las provincias y los municipios tengan cada vez más responsabilidades y más obligaciones y no tengan los fondos para poder hacerlo. Diputada, muchísimas gracias. Ojalá que se encuentren rápidamente esos consensos que son necesarios para que más de 300.000 cordobeses puedan volver a tener su pasaje de colectivo, su viaje, y también los trabajadores encuentren las respuestas que requieran en el medio de un conflicto que la verdad ha sido muy desgastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir.